1:36 p.m, hora del Pacífico, aquí en La Quinta, en el Valle de Coachella, California. Y nosotros, como todos los lunes, estamos muy bien acompañados, por supuesto, con la hermosísima doctora Sandra Vargas Camelo. Ella, además de ser psicóloga, es una mujer maravillosa que junto con su esposo, Dios les ha entregado el ministerio de la consolación. Y durante todos estos lunes hemos estado hablando de un tema muy especial y son las etapas del duelo, sobre todo en esos momentos cuando hemos despedido a un ser querido y nos duele su ausencia, nos hace falta. Y hay unas etapas del duelo que las hemos visto precisamente con la doctora Sandra. Ella nos ha hablado acerca de la negación, que es la primera etapa en donde decimos no puede ser, o sea, nos cuesta aceptar la realidad precisamente de lo que ha pasado, de que ese ser querido ya no está con nosotros. Luego viene una etapa de la ira, en donde la persona puede, tener sentimientos de mucho enojo, resentimiento y frustración. En la negociación, pues es una etapa de fe, en donde recordamos las promesas de Dios y en donde como que vamos saliendo de ese momento de ira y empezamos a decirle, bueno, Señor, Él está allá o ella está allá y sabemos que es lo que tú querías. Pero luego viene otra etapa que es la depresión, y durante esta etapa la persona puede experimentar una profunda tristeza, desesperanza y desinterés, incluso en las diferentes actividades diarias. Pero ya luego viene la quinta etapa, que es la aceptación, que fue lo que vimos hace 8 días, y la doctora Sandra nos hablaba que es una etapa final, y allí la persona empieza a aceptar la realidad de la pérdida y a encontrar formas de seguir adelante. Así que pues en el día de hoy vamos a estar hablando del duelo por la ausencia, porque allí en esto hay una confrontación emocional que se experimenta cuando una persona cercana o querida se va. Entonces, pues doctora, sí queremos saludarla, decirle gracias por estar con nosotros en esta tarde aquí en Autopista 98. ¿Cómo estás? Hola Dianita, buenas tardes, buena tarde para todos. Maravilloso poder continuar hablando de este tema, y podemos comentarle un poco precisamente a nuestros oyentes y televidentes que estas etapas precisamente han sido explicadas, y que el Espíritu Santo de alguna manera se ha valido para decirnos, oye, todavía hay mucho por hablar, hay mucho por decirles, y hoy vamos a estar hablando de ese tema, de ese eje central de tu libro, precisamente Mi tesoro está en el cielo, para hablar acerca de esto, de la ausencia, del duelo por la ausencia. ¿Qué es esto? Exacto, mira Dianita, hay algo para ver, y es que cuando tú conoces la palabra de Dios todo es diferente. Por eso es tan importante que si yo soy un psicólogo cristiano, tengo que conocer la palabra y las promesas de Dios, y me van a remitir a algo totalmente diferente. Cuando tú hablas del duelo psicológico en el mundo, pues se va en estas 5 etapas y hablas de una pérdida. Pero cuando tú hablas del duelo por la ausencia, no estás hablando de una pérdida, sino de una ganancia, porque cuando tú eres cristiano sabes que no perdiste o no vas a perder tu vida, sino pasas de vida física a vida eterna. Entonces desde ahí ya tendríamos un diagnóstico equivocado, porque nosotros no perdimos, nosotros ganamos un alma para el reino de los cielos. Y entonces es cuando tú empiezas a darte cuenta de la diferencia entre tener una consolación de parte de Dios o una consolación de parte del mundo. Entonces, pues tú escoges, porque pues se respetan todo lo que las personas busquen como para poder sobrellevar este dolor, pero pues la idea es que los que conocemos de Dios lo hagamos conforme a la palabra de Dios. Doctora Entonces, Sandra, es más o menos así. cuando hablamos de duelo por la ausencia, ¿es el mismo duelo ausente? No, mira, el duelo por la ausencia
Mira que hasta lo he googleado y no lo he encontrado, porque pues salen muchas patologías a raíz del duelo, ¿no? Una de las patologías pues es el duelo prolongado, que lo vamos a ver, cómo ha pasado el tiempo y la persona clínicamente se tiene que diagnosticar con este duelo, ese lo vamos a ver más adelante. Pero este duelo ausente es cuando la persona se quedó pegada a la etapa de negación. No aceptan que esa persona haya partido, que haya fallecido. Entonces siguen la vida como si no hubiera pasado nada. Y empiezan a meter en su cabecita comportamientos de que aquí no ha pasado nada, niegan y niegan y niegan y se quedan en la etapa de negación. Este se le llama duelo ausente, muy diferente al duelo por la ausencia que trata nuestro libro. Porque el duelo por la ausencia que trata nuestro libro es poder entender nosotros, los cristianos, incluso muchas veces no se pasa por todas las fases del duelo, porque ya conocemos a Dios, ya sabemos dónde está nuestro ser amado, ya sabemos lo que nos espera. Entonces nosotros vemos este duelo como partió, pero de pronto a veces no tenemos la ira ni tenemos nada, sino aceptamos, muchos aceptan inmediatamente y dicen, Señor, tú lo permitiste, es tu voluntad, no voy a decir nada, Señor, ¿qué me estás enseñando? Y empieza uno a trabajar es conforme a la palabra de Dios. Es importante entender que el duelo por la ausencia, como es ganancia, es ganar un alma para el reino de los cielos, es diferente, y por eso dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 4:13, que no ignoremos acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Entonces Dios nos está diciendo, no ignoren acerca de los que duermen, los que ignoran acerca de los que duermen, o sea, los que no saben dónde va el alma de esa persona son los que viven angustiados, viven deprimidos, viven sin ánimo. Eso es porque no tienen la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, esa esperanza de vida eterna. Y es por eso que hay diferencias. Y nosotros ya con la mayor herramienta que nos regala nuestro Señor Jesús, que es el Espíritu Santo, vemos esta ausencia, esta partida del ser amado totalmente diferente. Entonces, doctora, hablemos de esas características del duelo por la ausencia y me gustaría saber cuánto dura. Ujú. Bueno, aquí el duelo por la ausencia dura toda la vida. Porque aquí Dios no te pone límite. Es que el duelo por la ausencia en cuanto a lo cristiano es el duelo por el extrañar. ¿Mm? En este caso, por ejemplo, si tú extrañas a esa persona, te va a doler que ya no está contigo. Cuando tú extrañas a esa persona, te da melancolía. Cuando tú extrañas a esa persona, quisieras verla así sea en sueños. Y todo esto nos va a pasar toda la vida. No es solamente por un momento. Pasarán los años y como amamos tanto, así como Dios nos dice que amemos, porque el amor nunca deja de ser, pues la persona nunca va a ser olvidada y siempre la vamos a extrañar, pero no va a ser una patología de que yo ya no pueda vivir, me voy a morir, porque sabemos que el motor de nuestra vida es Dios y sabemos que es el mismo Dios quien nos garantiza un reencuentro eterno con ese ser amado. Obvio, a nosotros nos duele, nos hace falta, extrañamos y está bien llorar, está bien a veces callar, está bien a veces tener nuestros momentos de estar solitos con Dios, pero Dios nos entiende y nos ayuda. Por eso es tan importante entender que cómo debemos recordar a nuestros seres amados y cómo sobrellevar esta ausencia. Y allí es donde queremos también decirles a cada uno de los oyentes y televidentes que nos están viendo y que están pasando por ese duelo, porque todavía extrañan, todavía hay tristeza, todavía hay dolor en sus corazones. Doctora Sandra, ¿cómo sobrellevar el duelo por la ausencia en compañía de Dios? Ujú, así es, y no es el dolor patológico. Quiero que eso quede bien claro porque pues no estamos diciendo acá quédese toda la vida llorando con dolor, sino es un dolor de un sinsabor, de un ay, como extraño, como me hubiera gustado que estuviera acá ahorita que me gradué, como me hubiera gustado que me hubiera acompañado a llevar a mi hija el primer día de colegio, si fue el esposo, etcétera, ¿sí? Es algo que es natural.
es algo comparable con que muchas parejas se divorcian y extrañan a su expareja. O hablábamos con una amiga del hijo que sale bravo con sus padres y se va y nunca vuelve a hablarles. Ellos lo extrañan y es un dolor totalmente diferente porque saben dónde está, saben que está bien, pero extrañan esa conexión, ese poder hablar, ese poder jugar, ese poder compartir. Por eso mira que nosotros no celebramos a los muertos, no celebramos Día de Muertos, porque en Cristo ellos no han muerto. Para Cristo, nuestros seres amados siguen vivos en presencia de ellos. Entonces, nuestro chip tiene que cambiar inmediatamente. Claro que nos duele, pero hay una esperanza. Entonces, es bien importante saber que nosotros podemos sobrellevar este dolor con cosas básicas que están en la palabra de Dios. Primero que todo, mira que es bien bonito poder entender que podemos seguir pensando en nuestro ser amado, pero pensando positivamente. Es mejor dejar todos esos sentimientos de dolor. Un ejemplo, si el ser amado partió porque hubo un suicidio, porque hubo un accidente, porque hubo un maltrato físico, un secuestro, algo y murió, no lo recordemos así. Por eso a veces uno no dice, mire, mi ser amado partió así, 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 de esta manera, porque lastimosamente no estamos honrando a veces el nombre de esa persona, sino ya lo empiezan a rotular los demás y ya empiezan a decir, ah, el hijo de Pepita, ah, el que se suicidó, ah, el que lo atropellaron, ah, el que lo mataron. No, eso no era esa persona. Recordemos a esa persona como quien era. Así haya pasado, como haya sido, siempre lo bonito. Todos los seres humanos tenemos algo bonito. Y miren que en los velorios vemos que todos los que fallecen son buenos. Sea como sea, todo el mundo habla de ese ser como alguien bueno. En su gran porcentaje por lo mismo, porque es bien bonito entender que debemos recordar con lo bonito. La misma palabra de Dios dice, recuerden todo lo bueno, todo lo bonito, todo lo de buen nombre, en Filipenses 4:8. Entonces recordemos lo bonito. Dios nos manda eso, dejemos atrás el pasado, no miremos atrás como la esposa de Lot que quedó arena y se desapareció y murió. Porque cuando miramos nosotros atrás ese pasado doloroso, también morimos en vida. Segundo, seamos agradecidos. Digámosle, Señor, partió, pero te doy gracias, incluso por haberlo tenido acá en mi barriguita. Tal vez no nació, pero gracias, Señor, por haberme permitido sentir ese anhelo de ser mamá. O gracias por los 10 años, por los 20 años. Agradezcamos, gracias porque conocí esa sonrisa, porque me hizo feliz. Agradezcamos. Dios quiere que agradezcamos por esa vida. Lo tercero es recordemos las promesas de Dios, que Él siempre nos consuela, nos fortalece. Así que recordemos, una promesa es, tú eres débil. Como eres débil, yo te fortalezco. Podamos decirle al Señor, yo realmente en mi fuerza no puedo, pero tú sí me ayudas. Y todas las promesas de vida eterna que nos trae el Señor. Cuarto, miremos que esto es pasajero. Démonos cuenta que por mucho que suframos vamos a sufrir otros 40 años más, un ejemplo, ¿sí? Pero esto es transitorio, hoy estamos, mañana no lo sabemos. Entonces miremos la vida como dice Primera de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deleites, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por último, recordemos esas promesas que es el único, nuestro Señor Jesús, con su resurrección, que nos garantiza la vida eterna. Así que nos vamos a reencontrar, visibilicemos ese momento en que nos vamos a encontrar, que no va a ser por un ratico, ya no va a haber muerte, ya no va a haber llanto, vamos a ser eternos en el Señor y vamos a estar felices por siempre y para siempre. Ay, doctora, quiero darle las gracias a Dios por su vida, porque precisamente en estos días estaba recordando a mi mejor amiga que partió con el Señor hace 2 años. Precisamente en estos días, cuando ella estuvo precisamente en la clínica, y fue como remover esos recuerdos y como que mi corazón se arrugó, y había un video
que yo tengo con ella, que se lo hice de todos los momentos bonitos y, sabe, le pude dar gracias a Dios, sí, hubo un momento de recordarlos, sí, claro, de compungirme, de que corriera una lágrima, no es pecado, vamos a Ujú. recordarlo y eso ha sido muy enfática la doctora Sandra. Esto se permite recordar a la persona, como tú dices, las cosas bonitas, los momentos bonitos, el tener un tiempo para agradecer a Dios por habernos permitido estar con esa persona, conocerle. Y tercero, recordar esas promesas de Dios. Por eso es tan importante. Vayamos, ¿cierto? Vayamos a ese libro de la vida, a ese manual de convivencia, a la palabra de Dios y busquemos esas promesas de vida eterna que nos recuerdan que un día nos volveremos a encontrar. Doctora Sandra, escritora, autora de Mi tesoro está en el cielo, basado en un hecho de la vida real. Su hijita Ana Sofía hoy se encuentra en la presencia del Señor. Vamos a invitar a todas las personas que nos están a esta hora escuchando y viendo para que puedan adquirir el libro y no se pierdan todas esas etapas, y decirles que este libro va a ser de muchísima ayuda en esa etapa de duelo. Y por supuesto, si no estás pasando por una etapa, que puedas conocer un poco más acerca de todas estas etapas y de alguna manera prepararnos. Ujú. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en todas las plataformas estamos como @mi tesoro está en el cielo pegadito, o en el +57 310 816 3321. En cualquier lugar, en ese WhatsApp o en las plataformas nos escriben y nosotros les decimos en qué lugar en su país lo pueden encontrar. Doctora Sandra, hasta el próximo lunes. Dios mediante, que el Señor nos presta la vida, estaremos contigo y qué alegría volver a verte, saludarte y que nos aportes esos consejos tan valiosos que los vamos a poner en práctica, sobre todo cuando se ha tenido precisamente la ausencia de un ser querido. Papito Dios ya lo mandó o la mandó a llamar. Y bueno, importante decirles que todos estamos en una listica, en una lista en donde un día puede ser una vecina, puede ser una amiga, o de pronto podemos ser nosotros en nuestra familia. Que Dios nos dé mucha vida, pero también decirles a todos que hay que estar preparados, siempre haciendo lo correcto, obedeciendo al Señor y abriendo nuestro corazón para Jesús. Un abrazo, doctora Sandra. Muchas gracias. Igualmente, bendiciones.